Muchas gracias a la mesa por la presentación. Buenos días a todos. Gracias a Edir por dejarme estar aquí. Me toca abrir la sesión y, bueno, veo que a más de uno se le habrán pegado las sábanas, pero vamos a ello. 12 más 1 años de explotación. 12 más 1 años ya son bastantes años para ver que esta instalación ya ha cumplido una cierta madurez, que se ha enfrentado a distintos problemas y en la cual nos ha permitido a lo largo de estos años pues, hacer distintos trabajos, distintas modificaciones para ver cómo podíamos acometer el tema de la eficiencia energética. Vamos a situar un poco la población de Nules, la localidad, para el que no esté familiarizado con la zona y la conozca. La población de Nules pertenece a la provincia de Castellón, está al sur de la provincia de Castellón. Es una zona que está en la Plana. La Plana de Castellón, como su nombre indica, es una zona que va desde la costa hasta donde empieza la zona montañosa, completamente plana, llena de cultivos de naranjos, agricultura de cítricos. En este plano podemos ver pues, que la localidad de Nules está aquí. Ambos lados tiene, a este y a oeste la cortan la A7 y la P7, y tiene desde el distrito marítimo hacia el interior, con lo cual está completamente rodeada de huertos de naranjos. Esto es lo que le influye en las características a su acuífero. Toda el agua de la zona es agua subterránea, agua cargada en nitratos, consecuencia de esa agricultura de cítricos, y además, por el problema de sobreexplotación, agua salinizada. ¿Qué problemática tenemos en esta población? En el año 2001, Facsa resulta ser la concesionaria del suministro o del servicio de aguas potables de la población de Nules. Cuando llegamos nos encontramos que tenemos problemas de calidad del agua, consecuencia de ese acuífero que tenemos contaminado y salinizado, y además un consumo excesivo. Y estas características eran prácticamente habituales en todas las poblaciones de la zona. Agua de mala calidad y con un consumo excesivo. Aquí podemos ver los valores medios que teníamos en aquel entonces en el agua de suministro que tenía la población y alrededores. En aquella época, la legislación que nos aplicaba era el Real Decreto 1138 del 90. A fecha de hoy, el 140, pues tampoco cumpliríamos con los valores que teníamos. Podemos ver pues, que en el tema del nitrato, aun siendo 235, era bajo para la zona, tenemos zonas con 300, y el tema de cloruros, pues se ve ya la cuña de intrusión marina, el sodio, etcétera. Y además, por las características del terreno, estamos en una zona de calizas, con lo cual pues, los bicarbonatos, el calcio, magnesio, etcétera, pues también venían acompañándonos como problema. En cuanto al consumo excesivo, aquí tenemos los valores medios y puntas cuando llegamos, con dotaciones muy por encima de lo que consideramos que puede ser una dotación media en una red en alta, que estaría sobre 250-300 litros por habitante y día. El pico de 690 en la demanda punta, también hay que tener en cuenta que Nules, aun siendo una población no muy turística, sí que es verdad que en el distrito marítimo tiene un cierto desplazamiento de población. Entonces, esos 690 litros por habitante y día podrían bajar un poco. Si tenemos en cuenta que en el periodo estival, que es cuando se daba la demanda punta, pues podía haber un desplazamiento de población cercana como podía ser de Valduxó o alrededores. Con todo esto, nos encontramos en ese año 2001 en una situación que tenemos que darle la vuelta. ¿Qué hacemos? Pues planteamos construir una planta de ósmosis de 6.000 metros cúbicos al día, que aun llegando al límite de la demanda que podríamos cubrir, pues la vamos a acompañar de una campaña de consumo, de reducción del consumo. Pues la planta que prevemos en su día para ese caudal se previó una planta en 2 líneas con 2 etapas y trabajando al 75% de conversión. Era una práctica habitual y una instalación tipo para aguas salobres. Característica ya desde el inicio de esta planta, en cada bastidor pusimos un fabricante distinto de membranas, con lo cual nos permitió comparar y de cara a futuro y a una explotación posterior, pues ver cuál era la mejor opción, tanto de tema de eficiencia energética como posible rechazo del nitrato, que era uno de los problemas principales que teníamos en la zona. En cuanto a la fase de obra, pues fue llegar y al poco ponernos a trabajar. A principios del año 2002 comenzamos con la obra. Lo más importante fue determinar el sitio exacto donde íbamos a emplazar la instalación y los pozos de captación que íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque hemos visto que el agua en la zona tiene sobre 3 gramos litros de salinidad.
3 gramos litros que por estudios geológicos y ciertas averiguaciones que hicimos en la zona podíamos ser capaces de bajarlos si buscábamos un buen emplazamiento. Y así fue, buscamos un emplazamiento alejado del casco, pero alejado de la zona de captación de los pozos de regadío también, donde la intrusión marina era algo inferior y el contenido de nitratos también. Con lo cual, ya desde el inicio, desde la fase de concepción, conseguimos bajar de 3 gramos litro a 2 el agua de aporte y ya obtuvimos cierta eficiencia energética antes de empezar a trabajar. Aquí os pongo algún detalle pues, de los pozos, el entubado, el posterior aforo que nos permitió determinar que habíamos obtenido un agua de mejor calidad, y esto ya distintas fases de la obra, soleras, filtros, introducción de los bastidores, y al final, en julio de 2002, algo más de 6 meses, conseguimos poner en marcha nuestra instalación, para finalmente, en octubre de ese mismo año, hacer la inauguración oficial. Acto inaugural en el que, pues, como es habitual, suelen venir las autoridades. En este caso también nos visitó la reina mayor de las fiestas con su corte, un párroco de la localidad, con lo cual esta es la única planta que tenemos en explotación que ha sido bendecida por un cura, para bien o para mal, pero ahí la tenemos. Y bien, empezamos la explotación. Cuando empieza la explotación, al explotador, lo que más le pica siempre son sus costes. Os pongo primero el esquema, un esquema sencillo de una planta tipo, donde el agua es agua de pozo, que viene prefiltrada, con sus tratamientos químicos y poco más. Alguna foto más. Y empezamos a explotar y nos surge el primer problema, los costes de explotación. Los papeles son muy sufridos y sobre el papel, sobre la fase de proyecto, uno pues, se calcula sus costes y cree que más o menos los puede cumplir. Llega la explotación y la realidad es que muchas veces los cumples, pero aun cumpliéndolos se te exige más, se te exige bajar esos costes. Entonces, el primer hito que nos planteamos es reducir esos costes de explotación. Y a la hora de trabajar vemos que de la experiencia que teníamos en el resto de plantas solo podemos acometer esa reducción en 2 vertientes. Por un lado, las membranas que tenían un peso significativo en esa composición de los costes y por otro lado era el consumo energético, la energía de la instalación. De la experiencia previa vemos que en las membranas no podemos hacer mucho más en esta fase de estudio cuando empezamos, pero en la energía sí que nos cabía hueco para intentar reducir esos costes. Con lo cual, lo que hacemos es, planteamos la línea base. Esta instalación, cuando hicimos esa puesta en marcha en julio de ese año 2002, se nos quedó en 0,86 kilovatios metro cúbico, entendiendo como el total de la instalación, y ese total comprende desde la captación de los pozos, tratamiento, envío al depósito anexo a la planta y posterior bombeo a la red de Nules. Como hemos comentado, la localidad de Nules es una localidad plana, no tiene desniveles, con lo cual el agua tiene que ser bombeada a red desde ese punto. Ese 0,86 inicial, a los pocos años se nos estabilizó en el kilovatio metro cúbico prácticamente. Y esa fue nuestra situación de partida. A partir de ahí nos planteamos cómo atacar ese consumo energético que teníamos en el kilovatio y que creíamos que éramos capaces de bajarlo y llevar a la planta, si podía ser, a la situación inicial, revertir el aumento progresivo que tuvimos y volver al 0,86 más o menos. Bueno, pues estudiamos a ver qué distintas líneas o qué distintas opciones teníamos al alcance de nuestra mano para poder acometerlo. Estudiamos una línea de recuperación de recuperadores de energía, planteamos aprovecharnos de los distintos avances que nos iba dando la tecnología de membranas. También estudiamos cómo trabajar en distintos elementos de la instalación, sobre todo en los bombeos de alta presión, que eran los que mayor consumo tenían. Y también nos surgió una idea, a través de distintas cosas que fueron apareciendo en el mercado, que fue trabajar con los sistemas de monitorización en continuo. ¿Vale? Todas estas líneas de investigación o de trabajo las tuvimos que dotar de una herramienta para ver cómo íbamos mejorando en esa eficiencia energética. Con lo cual tuvimos que hacer distintas auditorías desde el inicio hasta el final y en las distintas fases para ver cómo era el éxito de las distintas acciones que íbamos haciendo. Utilizábamos este tipo de registrador, que utilizaban también pues, SGS y algún otro organismo de certificación, y este cacharrito, pues la verdad que nos dotó de muchísimos datos y nos pudo ayudar bastante. Bien, en cuanto a los recuperadores de energía, esto es una planta de agua salobre, trabaja a bajas presiones, con una recuperación muy elevada, con lo cual la corriente de rechazo que nos queda es de poco caudal y de poca energía.
En principio no suele ser rentable, pero nosotros decidimos estudiar esta opción y se planteó dotar a la instalación de un equipo turbocharger para recuperar energía instalado entre etapas, con lo cual nos hacía el bus de primera a segunda y como beneficio, como contrapartida, tenía la disminución de la presión de aporte en la primera etapa. En cuanto a la tecnología de membranas, pues ya conocemos todos que los membraneros constantemente están presentando distintos avances, evoluciones de membranas, y decidimos pues fijarnos en nuevos modelos de membrana que iban apareciendo al mercado, nuevos modelos que cada vez planteaban mayor superficie, el salto de los 400 a los 440 pies, además planteaban mayor rechazo para las mismas condiciones de trabajo y todo ello presentaba un menor consumo energético. Por otro lado, también estudiamos el establecer condiciones híbridas en nuestros sistemas. Sí que es verdad que teníamos dos fabricantes distintos, dos modelos de membranas distintas, pero no eran sistemas híbridos, con lo cual estudiamos también hibridar los racks tanto en primera y segunda etapa como en el interior de tubos. 3 membranas o 2, 4 membranas. Y por otro lado también estuvimos probando distintos prototipos que los distintos membraneros modelos nuevos que sacan al mercado, pero previo a comercialización se hacen distintas pruebas, tanto en laboratorio como en campo, y en esta ocasión pues nosotros fuimos capaces de probar distintas membranas pues con distintas superficies activas, distintos espaciadores, tanto en grosor como en disposición de la rejilla, con distintos rechazos de sales, etcétera. Posteriormente, en cuanto a los elementos de la instalación y los bombeos de alta presión, sí que es verdad que habíamos visto que los elementos de la instalación que más pérdida de carga planteaban eran las válvulas de retención. En esta instalación las válvulas de retención eran de doble disco axial y representaban un 0,1 bar de pérdida de carga, con lo cual no fue significativo. Pero sí que es verdad que en el bombeo de alta presión teníamos este tipo de bombas verticales. En aquel entonces los motores tenían eficiencia IF2, después con la nueva regulación los motores más eficientes eran los IE3 y a estos tipos de motores fuimos. Javier, 2 minutos. Perfecto. Y en cuanto a los sistemas de monitorización en continuo, bueno, el antiincrustante ya sabemos que es algo clave en estas plantas. Los distintos proveedores de producto químico consiguieron lanzar al mercado equipos con los que podíamos monitorizar y controlar esos antiincrustantes y ello nos permitió, a través del análisis del antiincrustante en la corriente de rechazo, conocer la conversión real de la instalación y llevarla al máximo que podíamos sin precipitar sobre las membranas. En esta planta, que se concibió al 75, conseguimos llegar al 77. ¿Resultados de todo ello? Pues bien, en cuanto a los recuperadores, redujimos la presión de aporte en 0,8 bares, nos produjo un ahorro energético del 6%, las distintas tecnologías de membrana nos mejoraron la calidad del producto, nos disminuyeron la presión y además nos mantuvieron el caudal y todo ello nos aportó un 5% adicional. En cuanto a los elementos de la instalación, sobre todo fueron los bombeos, nos aportaron otro 3%. Y en cuanto a los sistemas de monitorización, ese aumento de conversión que se nos tradujo en una menor extracción del acuífero y en un ahorro de recursos nos aportó un 2%. Con todo ello, si partimos de que iniciamos nuestra andadura en 0,86 y nos estabilizamos en el kilovatio metro cúbico, después de todas estas acciones conseguimos casi recuperar el 0,86 y producir un ahorro del 16%. ¿Conclusiones finales? Pues bien, aquí se demuestra que el consumo energético, como todos lo conocemos, es un factor muy importante a tener en cuenta en nuestras plantas. Ya en la fase de diseño tenemos que ser capaces de acometer esta eficiencia energética, no debemos dejarlo para más tarde. Sí que es verdad que hay que buscar el equilibrio, no siempre el gastar más dinero nos va a dar luego la operación más barata. Sí que es verdad que en la fase de obra, los de obra intentan gastarse lo mínimo y los que vamos detrás en operación intentamos que nos cueste también lo mínimo, pero al final es buscar un equilibrio y ver que podemos llegar a un factor energético, a un ratio energético eficiente sin comprometer el equilibrio económico. En instalaciones ya ejecutadas como era esta y como hay otras a lo largo del mundo, hay que evaluar la vida útil. No siempre a veces es lo más rentable hacer una ejecución o un trabajo para ganar en eficiencia si la vida útil de la planta pues son pocos años a corto plazo. Por supuesto, hay que estar pendiente en el caso de España de cómo tenemos el mercado eléctrico que no para de subir, que ahora nos compromete más la parte fija que la variable y que cambios o distintas actuaciones que en el pasado podíamos ver que podían tener un recorrido, ahora al igual no lo tienen o a futuro lo pueden volver a tener.
Y, como no, siempre hay que estar en continuo contacto con distintos fabricantes de equipos, de distinta maquinaria, membranas, etcétera, para estar pendientes de esa vigilancia tecnológica y que podamos optimizarla, aplicarla en nuestras instalaciones para optimizar los procesos. Nada más. Muchas gracias por todo.